Ya tenemos dos herramientas para calcular giros y desplazamientos en piezas prismáticas. Tenemos las ecuaciones de Navier-Bresse y tenemos los dos teoremas de Moore. Lo que vamos a hacer ahora en este vídeo es ver cómo podemos aplicar estos teoremas o estas herramientas al cálculo de desplazamientos en vigas isostáticas. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué condiciones se tienen que cumplir para poder aplicar estas herramientas. Lo primero que hay que tener en cuenta son las condiciones de continuidad. Estas herramientas están basadas en que vamos a tener una continuidad tanto en desplazamientos como en las derivadas de los desplazamientos, en los giros que se producen en una pieza prismática. Entonces, si por ejemplo tenemos una rótula, como en este caso, en esta imagen vemos que tenemos dos rótulas en los puntos E y F. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, en el caso de las rótulas tenemos continuidad de desplazamientos. El desplazamiento en el punto F, por ejemplo, por la izquierda y por la derecha, va a ser el mismo porque la rótula los está uniendo, pero el giro en la parte izquierda y en la parte derecha de la rótula va a ser diferente. De modo que yo no puedo, si por ejemplo conozco el giro en A, no puedo aplicar las ecuaciones de Navier-Bresse, ni puedo aplicar los teoremas de Moore para calcular el desplazamiento de un punto que esté a la derecha del punto F a partir del giro y del desplazamiento del punto A. Porque no voy a poder seguir esa integral porque tengo una discontinuidad. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de calcular giros y desplazamientos en este tipo de vigas. Las rótulas no podemos seguir integrando y tenemos que parar ahí, y la única ecuación que podemos imponer es la compatibilidad de desplazamientos. El desplazamiento por la izquierda y por la derecha va a ser el mismo, pero los giros no. Así que recordar esto porque es muy importante para aplicar estas ecuaciones. Además, recordar que podemos aplicar las ecuaciones de frontera o de contorno. Por ejemplo, en este caso sabemos que en los puntos A, B, C y D el desplazamiento vertical es 0. Si tenemos un empotramiento, pues además, en el caso donde tengamos un empotramiento, sabemos que además el giro también es 0. Y en otros casos podremos aplicar condiciones de simetría. Si tenemos, por ejemplo, una viga biapoyada con una carga uniformemente distribuida, pues sabemos que el giro en el centro de la viga es 0. Entonces, todas estas condiciones las vamos a poder utilizar para resolver este tipo de problemas. Entonces, bueno, sabiendo que podemos utilizar las ecuaciones de Navier-Bresse y los teoremas de Moore, y que además tenemos que tener en cuenta estas tres condiciones importantes, lo que vamos a hacer es ver un ejemplo de cómo podemos aplicar estos métodos de cálculo de desplazamiento en una viga isostática. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el desplazamiento del punto F, del punto central de esta viga, y para ello podéis utilizar tanto las ecuaciones de Navier-Bresse como los teoremas de Moore, que ya hemos visto que son equivalentes. ¿Cuál es la dificultad en este caso? Bueno, pues que para calcular el punto F necesitamos un punto de referencia, y de ese punto de referencia necesitaríamos saber tanto el desplazamiento como el giro. Por ejemplo, si conociésemos el desplazamiento y el giro del punto B, podríamos calcular cuál es el desplazamiento del punto F a partir de la integral utilizando las ecuaciones de Navier-Bresse, o a partir del segundo teorema de Moore utilizando el momento estático del área comprendido entre los puntos B y F. Pero el caso es que nosotros conocemos el desplazamiento del punto B, pero no conocemos cuál es el giro en el punto B. Entonces, ¿cómo nos podemos apañar para llegar a calcular el desplazamiento en el punto F en este problema? Bueno, pues eso es lo que quiero que intentéis hacer: darle a play, intentar encontrar la solución, luego darle a la pausa, intentar encontrar la solución, y luego ya le dais al play y os muestro cómo he llegado yo a ella. ¿Qué tal? ¿Lo habéis conseguido? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular el diagrama de momentos flectores, porque si no, no podremos aplicar ni las ecuaciones de Navier-Bresse ni los teoremas de Moore. Entonces, para calcular el diagrama de momentos flectores, comprobamos que esta es una viga isostática. El grado de hiperestatismo en este caso es igual a 0, porque el grado de hiperestatismo externo es 2, pero el grado de hiperestatismo interno es menos 2, de modo que el grado de hiperestatismo total es igual a 0. De esta forma podemos calcular cuáles van a ser las reacciones. Si por ejemplo hacemos sumatorio de momentos a la izquierda de la rótula E, calculamos la reacción en A. Luego hacemos sumatorio de momentos alrededor de la rótula F, calculamos la reacción vertical en B.
Por supuesto, con sumatorio de fuerzas horizontales sacamos que la reacción horizontal en A es igual a 0. Luego podríamos sacar sumatorio de momentos de toda la estructura alrededor del punto D igual a 0 y sacaríamos la reacción vertical en C, y finalmente sumatorio de fuerzas verticales y sacaríamos la reacción vertical en D. Una vez que tenemos las reacciones, pues ya sabéis cómo calcular el diagrama de momentos el diagrama de cortantes y el diagrama de momentos flectores. Entonces, lo que nos hace falta a partir de ese punto es una estrategia para poder llegar a calcular el desplazamiento en el punto F. ¿Qué estrategia he seguido yo? Bueno, pues yo he pensado que por la izquierda el camino para llegar a F es muy complicado, porque tengo que cumplir las ecuaciones de continuidad y no puedo hacer la integral a través del punto E, porque tengo una rótula. Entonces, para llegar al punto F me resulta mucho más fácil llegar a partir de la derecha, es decir, de los puntos C y D. Entonces, si conozco cuál es el desplazamiento y el giro en el punto C, integrando o aplicando el segundo teorema de Moore, puedo calcular cuál es el desplazamiento en el punto F. Pero en el punto C conozco el desplazamiento, que es 0, es un apoyo, pero no conozco el giro. ¿Cómo puedo calcular el giro en el punto C? Bueno, pues la estrategia va a ser calcular el desplazamiento en el punto D a partir del punto C. A partir del punto C necesito calcular su giro y su desplazamiento, conozco el desplazamiento y planteo las ecuaciones de Navier-Bresse o el teorema de Moore, el segundo teorema de Moore, para calcular el desplazamiento en el punto D. Pero es que el desplazamiento en el punto D sí que le conozco, porque es 0. De modo que en esa ecuación la única incógnita que voy a tener es el giro en C. Una vez que conozco el giro en C, conozco el desplazamiento en C, y haciendo la integral de Navier-Bresse o aplicando el segundo teorema de Moore, puedo calcular cuál va a ser el desplazamiento del punto F. Bueno, pues entonces lo único que necesito es el diagrama de momentos flectores entre los puntos F y D. El diagrama entre C y D es lo que voy a utilizar para calcular el desplazamiento en D, y como sé cuál es el desplazamiento en D, voy a sacar mi única incógnita, que es el giro en C, y el diagrama entre F y C es lo que voy a utilizar para sacar el desplazamiento en F a partir del desplazamiento y del giro en C. Bueno, ahora simplemente nos queda operar, hacer las operaciones matemáticas, pero ya tenemos nuestra estrategia y ya sabemos que vamos a llegar a la solución. Lo primero, como os he dicho, es plantear la ecuación que nos calcula el desplazamiento vertical en D a partir del desplazamiento vertical en C y del giro en C. Entonces, el desplazamiento vertical hacia abajo en D, es importante que en este caso tengáis mucho cuidado con los signos, porque hay que saber en función del signo del diagrama de momentos flectores si eso me va a producir un desplazamiento positivo o negativo, si el desplazamiento va a ser hacia arriba o hacia abajo. Entonces yo lo que voy a tomar como valor positivo es el desplazamiento hacia abajo del punto D. Ese va a ser igual al desplazamiento hacia abajo del punto C, más el giro en sentido horario del punto C, porque un giro en sentido horario me va a producir un desplazamiento hacia abajo del punto D, multiplicado por la distancia entre D y C, que en este caso es L, menos la integral del diagrama de momentos flectores dividido entre E por I y multiplicado por la distancia entre el punto correspondiente y el punto D. ¿Por qué menos? ¿Por qué en este caso es menos? Porque en este diagrama de momentos flectores tengo compresión en la parte superior, tracción en la parte inferior, y esta curvatura de la viga hace que el desplazamiento D suba hacia arriba. Bueno, esto lo igualo a 0, porque el desplazamiento en D sé que vale 0, el desplazamiento en C también vale 0, y la única incógnita que tengo aquí es el giro en C. Hago la integral y llego a la conclusión de que el giro en C es QL² entre 2 veces E por I. Esto que he hecho con las ecuaciones de Navier-Bresse lo podíais haber hecho exactamente igual con el segundo teorema de Moore. Este resultado sale exactamente lo mismo si en lugar de la integral tenéis en cuenta que eso va a ser el área de ese triángulo por la distancia entre su centro de gravedad y el punto D, que en este caso sería 2/3 de L. Tanto si utilizamos las ecuaciones de Navier-Bresse como si utilizamos el teorema de Moore, recordar que hay que tener mucho cuidado con el criterio de signos. De nuevo, en el teorema de Moore habría que tener en cuenta que este momento estático hay que restarlo, porque está produciendo un desplazamiento hacia arriba y yo he tomado como valor positivo el desplazamiento hacia abajo. Bueno, ya conocemos el giro en C, ahora puedo calcular el desplazamiento en F. El desplazamiento en F sería el desplazamiento en C, que vale 0, más el giro en C, que ya sé cuánto vale, por la distancia entre C y F, que es L medios, más la integral
del diagrama de momentos flectores por la distancia entre ese punto y dividido entre E por I, o lo que es lo mismo por el momento estático de ese triángulo del diagrama de momentos flectores que hay entre F y C. En ambos casos nos sale el mismo resultado, que es que el desplazamiento en el punto F, el desplazamiento hacia abajo, yo he tomado como valor positivo el desplazamiento hacia abajo y me sale negativo, me sale que vale menos Q por L cubo entre 2 veces E por I, entre 12 veces E por I. ¿Qué significa eso? Que si yo he tomado positivo, que iba hacia abajo y me sale negativo, lo que quiere decir es que en realidad el punto F se desplaza hacia arriba. De modo que, fijaros que da igual qué criterio de signos tomemos, yo he tomado como positivo hacia abajo, pero me sale negativo, pues entonces descubro que en realidad el punto F no se desplaza hacia abajo, sino que se desplaza hacia arriba. Bueno, pues fijaros que hemos utilizado las ecuaciones de Navier-Bresse, o de forma alternativa podéis utilizar el segundo teorema de Moore, que seguramente os resulte mucho más intuitivo, pero siempre teniendo en cuenta estas condiciones de las que hemos hablado. Tenemos que tener cuidado con las continuidades en las rótulas, tenemos que utilizar las condiciones de contorno, en este caso hemos utilizado las condiciones de contorno en los apoyos, y si tuviésemos un problema simétrico podríamos utilizar también las condiciones de simetría. Y además, de forma adicional, ya os advierto que hay que tener mucho cuidado con los signos porque las contribuciones de los momentos flectores pueden ser positivas o negativas a los desplazamientos y hay que tener mucho cuidado con qué signo le ponemos a estas áreas y a estos momentos estáticos que estamos calculando.